Muy buenas tardes a todos, muy buenos días en Latinoamérica y bienvenidos a este webinar sobre lo más destacado del 60 Congreso de la European Renal Association que ha tenido lugar en Milán hace aproximadamente 2 semanas y de la mano de 4 expertos, muy conocidos todos ellos, vamos a repasar los highlights o novedades en las diferentes temáticas del Congreso. Como comentaba, me acompañan 4 expertos que son muy conocidos para todos ustedes y que son Patricia Sequera, del Hospital Universitario Infanta de Leonor y presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, Florentino Villanego, del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, Marian Goicoechea, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y Gemma Fernández Juárez, del Hospital Universitario de La Paz. Como decía, antes de nada voy a comentar algunos números que yo creo que son de interés a modo de introducción para este webinar. El primero es sobre la asistencia total del Congreso, que ha sido alrededor de unos 10.000 nefrólogos de diferentes nacionalidades, y en esta primera diapositiva lo que muestro son el porcentaje de abstract que se han admitido en relación a los diferentes países. En una de las charlas introductorias del Congreso nos comentaron que se han recibido abstract de 86 países del mundo. Quiere decir que este congreso pues, va adquiriendo una dimensión, yo creo, cada vez más internacional y bueno, pues de hecho se puede ver tanto en los simposios como en los propios abstract. Y bueno, pueden ver que para nosotros es un orgullo dónde está situado nuestro país y es a la cabeza total en el número de trabajos aceptados en el Congreso. España, no sé si por primera vez, pero desde luego en relación al año 2020 sí, alcanza el primer puesto con 227 trabajos sobre el total de prácticamente 2.200. Estaba previamente en el segundo lugar, que ocupaba Italia, el primer lugar lo ocupaba Italia, que ha pasado al segundo ahora mismo. Y en cuanto a la temática del Congreso, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es cómo se ha distribuido, como pueden ver, a la cabeza, sobre todo la diálisis, 24% de los trabajos, seguido de enfermedad renal crónica, glomerular y trasplante, y esto tiene muchas similitudes con lo que ocurre en los trabajos enviados. Esto todavía ustedes no lo saben probablemente porque algunos de ellos estamos en la fase de corrección, pero los trabajos enviados a la Sociedad Española de Nefrología del año 2023, es decir, el que va a venir. La diálisis nuevamente a la cabeza sobre los envíos, seguido de enfermedad renal crónica, trasplante y enfermedad glomerular. Así que bueno, con estos datos en la cabeza, pues yo ya dejo de hablar, que soy el menos importante hoy aquí, y doy paso a la primera ponente, que es Patricia Sequera. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por contar conmigo y gracias a GSK por organizar y permitirnos que contemos las highlights del Congreso de la ERA. A mí me ha tocado diálisis, que es el tema en el que me siento más cómoda, y bueno, ya lo ha comentado Borja, pero fijaros, yo creo que en este Congreso más que en ninguno ha tenido una muy buena representación hemodiálisis. Y de ello, bueno, en general tratamiento renal sustitutivo, pero sobre todo hemodiálisis. Y de ello, pues como muestra valen que una de los simposios más importantes del Congreso, que es el de los Clinical Trials, pues de 8, precisamente en 4 de ellos, pues versaban sobre un trabajo realizado en hemodiálisis, que sabéis que es una población complicada porque normalmente se excluye de la mayoría de los estudios, ¿no? Y voy a hacer referencia a 3, otro lo comentará mi compañero Tino. Entonces, el primero de ellos es el ejercicio durante la diálisis, que es algo que llevamos haciendo sin que haya mucha evidencia. Y bueno, pues ya presentaron, se publicó ese mismo día en el New England Journal of Medicine Evidence, este estudio que nos presentó Gero von Hersdorf, en el que, bueno, pues un multicéntrico prospectivo randomizado y controlado lo que querían era con un entrenamiento de resistencia durante la hemodiálisis versus la atención habitual, pues lo que miraban una variable principal que es muy sencillita, la podemos hacer cualquiera en nuestras unidades, que es el cambio en el test STS60, que no es más que el sit-to-stand test, que es decir, hacer sentadillas, cuántas sentadillas es capaz de hacer un paciente en 60 segundos al inicio y a los 12 meses. Y luego otras variables muy interesantes como el estado físico, la calidad de vida, hospitalizaciones y supervivencia global. Reclutaron o tenían elegibles muchos pacientes, luego se quedan con la mitad, 1.211, y finalmente ya se randomizan y llegan a la fase final 471 en los controles y 446 en la fase de ejercicio físico. Y en cuanto a los resultados a los 12 meses, pues vemos cómo hay una mejoría. En rosa
son los pacientes las barritas rosas que hacen ejercicio físico frente a los controles que no lo hacen. Como veis, hay un aumento claro y significativo del STS60, que también, bueno, pues cuando se ajusta, pues se ve que aumenta un 3,85 en la visita número 5, que es a los 12 meses. En cuanto a la calidad de vida medida por SF36, mejoran tanto el estado físico como la vitalidad. En relación a la hospitalización, para mí es el resultado más interesante porque, como veis en esta primera diagrama de barras, no solo disminuye el número de hospitalizaciones por paciente, sino que también disminuye el tiempo de estancia media, que disminuye en 3 días. No encuentran diferencias en cuanto a la supervivencia y, bueno, pues como conclusiones, pues decir que el programa de ejercicio físico intradiálisis mejora el STS60, disminuye la hospitalización y es seguro. Parece que en todos estos pacientes genera mucho interés y una alta adherencia por parte de los mismos y es factible y escalable a muchas unidades porque los ejercicios son muy sencillos y no interfieren con la técnica. El siguiente estudio es un estudio sobre un anticuerpo monoclonal, el osocimab, que lo que hace es que se dirige este anticuerpo frente al factor 11. Como sabéis, la anticoagulación en diálisis es algo muy complejo, que nos tenemos que mover en un equilibrio entre lo que es la trombosis y lo que es la hemorragia, y plantean un estudio de seguridad de este fármaco, anticuerpo monoclonal, sangrado, eventos adversos moderados y severos, y luego otros de eficacia, como es la inhibición del factor 11A, los eventos vasculares, la trombosis de la fístula y la coagulación del circuito. Pues reclutan a 704 pacientes, que son los que van a randomizar, y lo hacen a una randomización en 3 grupos, ¿no? Los que tienen una dosis baja de este anticuerpo monoclonal, los que tienen una alta y luego los controles. Bien, pues estos los siguen durante 6 meses y luego los mantienen hasta un periodo de 12 meses. Las dosis de carga, como veis, hay dosis de carga también que son diferentes en una rama y en otra, y el criterio de inclusión son pacientes adultos en hemodiálisis que estén estables durante más de 3 meses y que tengan una pauta de diálisis de 3 días en semana con un mínimo de 9 horas a la semana. Y ya vemos los resultados. Bueno, pues estos son los que reclutan, 704 pacientes, veis en torno a 200 en cada una de las ramas, y como resultados, pues primero ver la inhibición del factor 11A. Aquí está representado siempre en azul claro la dosis baja de osocimab, en azul oscuro la dosis alta y los controles en verde. Como veis, hay una inhibición rápida, sostenida y que depende de dosis del factor 11A. Luego, en cuanto a sangrado clínico relevante, no hay diferencias entre unos y otros grupos. Tampoco encuentran diferencias en los eventos adversos. Y luego, ya viendo la eficacia antitrombótica, pues vemos cómo es más eficaz, hay menos número de eventos trombóticos en los pacientes que están tratados y que están tratados en una dosis más alta, que es el azul oscuro. Y también vemos que hay menos trombosis de fístula arteriovenosa. Entonces, bueno, son titulares porque no me puedo entretener con detalle en el estudio, pero bueno, el perfil de seguridad de ambas dosis es similar al placebo y proporciona efectos antitrombóticos este fármaco, si bien son necesarios estudios en fase 3 para ver si disminuyen de verdad los eventos tromboembólicos en pacientes en hemodiálisis. El siguiente estudio para mí es el que tenía más interés, probablemente porque cuando diseñamos el estudio MOTHER, del que sabéis que soy investigador principal, pues nos jugábamos mucho porque pusimos como comparador la hemodiafiltración, y es el estudio CONVINCE. El estudio CONVINCE, que tiene el nombre de convencer, porque había todavía mucha gente escéptica que no creía que la hemodiafiltración era la técnica que hoy por hoy disminuía más la mortalidad, porque, como veis aquí, había 2 estudios prospectivos randomizados y controlados, que fueron el turco y el contrast, uno que compara con alto flujo y otro con bajo flujo, en los que no encontraron diferencias en cuanto a la supervivencia al final del estudio. Tuvo que ser el estudio español, el estudio que lideró Kiko Maduel en el año 2013, en el que, cuando se llegaban a un volumen convectivo de 23 litros, disminuía un 40% la mortalidad. Bien, un subanálisis posterior, un análisis post-hoc, sí que objetivó que en los primeros estudios, cuando llegaban a un volumen convectivo alto, por encima de 20 o de 21,9, sí que disminuía la mortalidad y, por lo tanto, el volumen alcanzado es muy importante. Bien, pues este grupo, un grupo europeo, pues plantea que no hay todavía evidencia suficiente y quieren repetir claramente, es el estudio que planteó Kiko Maduel y que se llevó a cabo en Cataluña,
pero a nivel europeo participan 61 centros y 8 países, con fondos de la Unión Europea y fondos también de empresas. Y bueno, y aquí lo único que diferencia es que en los criterios de ingreso de inclusión, además de adultos con más de 3 meses de tiempo en diálisis y dializándose 3 días a la semana, tenían que ser pacientes que fueran capaces de alcanzar un volumen convectivo de 23 litros. Y como veis, pues unos van a la randomización al grupo de hemodiafiltración con este requisito y otros al de alto flujo, teniendo que conseguir un KTV superior a 1.4. Y los outcomes importantes eran la causa, mortalidad de todas las causas, la cardiovascular, hospitalización y la evolución. En cuanto a los resultados, pues como veis, el del volumen convectivo superaron los 23 litros, de hecho la media fue de 25,3 litros, al igual que el KTV, tanto en un grupo como en otro. En el grupo de hemodiálisis de alto flujo, como veis, tiene por encima de 1.7. Y luego cuando nos dirigimos ya al endpoint importante, los objetivos primario y secundario, pues ya vemos que hay una disminución de la mortalidad en el grupo de hemodiafiltración online con altas dosis de volumen convectivo. En concreto, la mortalidad es del 17,3 en hemodiafiltración frente a 21,9 en hemodiálisis de alto flujo. No encuentran diferencias, sin embargo, en la muerte cardiovascular, sí en la muerte de origen no cardiovascular, y en la infección cuando se incluye a aquellos pacientes que habían fallecido por COVID. Como conclusiones, esta hemodiafiltración online postdilucional con una dosis superior a 23 litros disminuye el riesgo de morirse en comparación con la de alto flujo. Y bueno, ellos concluyen que estos hallazgos permiten una mayor aceptación de esta modalidad de tratamiento. Yo creo que por lo menos en España es una técnica que está aceptada y la mayoría somos creyentes y hemos creído siempre que este volumen convectivo era suficiente y que no hacía falta generar más evidencia. Pero bueno, pues ya tenemos en la tabla todos prospectivos randomizados y controlados, y si comparamos con el ESOL, pues son más pacientes, 1.360, un tiempo de seguimiento de hasta 3 años y la mortalidad disminuye un 23% si el volumen convectivo es mayor de 23 litros, que era el criterio. A mí me gustaría hacer un detalle un poquito más de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido estos 10 años, del 13 al 23, y por qué estas publicaciones tienen algunas connotaciones diferentes, ¿no? La primera de ellas es en relación a al objetivo de mortalidad. Vemos que en el caso del CONVINS es la mortalidad no cardiovascular la que alcanza significación estadística y, como hemos dicho, la infección no relacionada con el COVID. No encontramos diferencias en los pacientes que tienen mortalidad cardiovascular, ni tampoco en la hospitalización, mientras que en el ESOL pues había diferencias en la hospitalización claramente, en la muerte, no solo cardiovascular, que a favor del ESOL disminuía un 45% y la infecciosa un 15,5%, sino que también objetivaron una disminución de la hipotensión arterial. Y en cuanto al riesgo de morirse, ¿qué pacientes van a tener más beneficio? Que esto es algo que hemos visto mucho y hemos tratado con el ESOL. Pues en el caso del CONVINS, como veis, son los pacientes menores de 50 años, los más jóvenes, los que no tienen diabetes, en esto sí que es igual que ocurre con el ESOL, y aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular previa, que esto es diferente a como ocurría con el ESOL, que aquí os he resumido los datos. Como veis aquí, los que obtuvieron mayor beneficio son los que tienen un índice de Charlson mayor, son los pacientes que están peor, los de más edad, los hombres, igual que los anteriores, los que no tienen diabetes. Hasta aquí el CONVINS, que ya os digo que a mí me interesó mucho. Una palabrita, simplemente recordar que ya no, o sea, que el sentido de disminuir la temperatura, que nosotros en nuestro hospital lo hacemos mucho desde que salió el MyTEM, que lo presentaron en los clinical trials del americano, y ahora esta otra publicación, pues no disminuye el riesgo de morirse, si bien es verdad que disminuye la hipotensión arterial. Ni riesgo de morirse ni eventos cardiovasculares. Y luego de diálisis peritoneal traigo aquí dos charlas que no son trabajos terminados, pero que nos dan bastante información. El primero de ellos es sobre los estudios genéticos que están tan de moda y que van a ser el futuro. Como sabéis, hay mucha variabilidad en la ultrafiltración y ellos observan que esta variabilidad en la ultrafiltración peritoneal en estudios realizados en ratones pues se debe a variaciones genéticas. Este es el mensaje. Entonces, bueno, la genómica también va a tener un papel importante en ver qué pacientes van a ir a una técnica u otra y qué esperamos de ellos. Y luego me encantó esta charla
en la que rescata la diálisis peritoneal para el tratamiento de pacientes críticos, el fracaso renal agudo, que hasta entonces parece que estaba casi exclusivamente destinado a aquellos fracasos renales agudos de pacientes que estaban en vías de desarrollo, que tenían unos ingresos medios o bajos. Y aquí, bueno, pues reivindica esta autora, Daniela Ponce, que escribe este artículo como segunda autora, aquellos pacientes que se pueden beneficiar, aquellos que tienen contraindicada la anticoagulación sistémica, que están hemodinámicamente inestables, que tienen problemas de acceso vascular, enfermedad cardíaca severa, estados de hipercoagulabilidad, etc. Y ponen también las contraindicaciones. Yo creo que esto es el mensaje que a mí me gusta, es que antes no se pensaba en ello, el fracaso renal agudo se trataba con hemodiálisis siempre, yo no digo que no sea así, pero la COVID-19 nos ha cambiado muchas cosas y nos ha hecho poner la vista en determinadas técnicas o determinadas formas de trabajar, y muchos países desarrollados han utilizado diálisis peritoneal por falta de recursos tanto materiales como humanos. Y aquí veis que ya las guías de peritoneal, de diálisis peritoneal en fracaso renal agudo, pues nos dicen qué indicaciones tendríamos e incluso qué pautas debemos de utilizar en cuanto a, según el peso corporal, en cuanto a los volúmenes, los ciclos y el tiempo de permanencia que tiene que tener cada paciente. Y ya para terminar, simplemente un comentario, el que pueda verlo online, que no se lo pierda. Esta es una charla que fue sobre innovación en diálisis, que siempre nos parece que está todo ahí parado, ¿no? El riñón artificial, que era el cinturón aquel que salió hace no sé cuántos años y que todavía no arranca, pues parece que sí que hay algunos avances en la miniaturización, en el mejor control de la purificación sanguínea. Y bueno, pues sobre todo se habló de la regeneración del dializado, disminuir ese volumen de más de 25 litros a que solo sea 1 litro con regeneración. No solo este concepto en hemodiálisis, en los que ya hay bastante miniaturización con respecto a hace unos años, sino que también se está intentando en diálisis peritoneal. No os he enseñado en la primera, pero como veis, el certificado del CE, el marcado CE, se espera que esté en el año 2025, o este otro de diálisis peritoneal, que es como una mochilita en la que lleva el paciente, que parece que ya hay casas comerciales y está avanzado para que se pueda llevar a la práctica, o este otro que, como veis, dicen que el primer ensayo en humanos será en el año 2023. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por resumir el apartado de diálisis, que me parece difícil porque la verdad es que creo que es de la temática que ha habido más en todo el Congreso, y bueno, de hecho tú te has centrado pues, sobre todo en los clinical trials, que probablemente es la sesión más interesante, y algunas novedades. Bueno, parece que la diálisis peritoneal de repente pues también tiene bastantes novedades. Yo también vi esa charla, la vi contigo de hecho, y a mí me pareció muy interesante la innovación que hay tanto en hemo como en diálisis peritoneal. Las preguntas las vamos a hacer al final, todos juntos, una discusión conjunta. Aprovecho este momento, mientras Tino va cargando su presentación y va encendiendo su cámara y su micro, para recordar que podéis ir mandando todas las preguntas que queráis. Hay un epígrafe dentro de vuestra propia pantalla, a la derecha abajo, en el que las lanzáis con vuestro nombre o el nombre que queráis, y nosotros las recibimos y las iremos disparando a los ponentes junto con la discusión que haremos al final. Pues nada, Tino, cuando tú quieras, todo tuyo. Gracias. Bien, Borja, muchas gracias. Muchas gracias a la SEN otra vez por contar conmigo para la presentación de los highlights de la ERA. La verdad que a mí me encanta y me lo paso muy bien y creo que se aprovecha mucho más el congreso. Yo me siento un poco mal considerándome experto con el resto de compañeros que tengo en el webinar, pero bueno, agradezco mucho la confianza. Bien, tengo que pedir perdón porque me he dejado muchas cosas sin poner. Es verdad que el programa de trasplantes del Congreso, ya lo hemos visto, era uno de los más extensos y bueno, había muchísimos simposios, cada uno de ellos tenía 3 o 4 ponencias, todos ellos con puntos interesantísimos que sin duda alguna merecía la pena destacar, pero también teníamos las comunicaciones, las perlas de nefrología de trasplante, los clinical trials. Entonces, bueno, he intentado hacer una selección con varios puntos de distintas áreas del trasplante, que bueno, creo que es más fácil de seguir y hacemos un repaso de todo. Entonces, empezamos por la parte de glomerulopatía en el trasplante. Este primer trabajo a mí me gustó mucho porque identifica los anticuerpos antinefrina en los pacientes trasplantados renales que presentan una recidiva de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es de un grupo japonés, ellos publicaron recientemente
su experiencia en la JT, pero era de un solo paciente que presentó una recidiva de su esclerosis. Como vemos aquí, se identifican estos anticuerpos antinefrina y aparte en la biopsia pues hemos hecho depósitos de IgG y de antinefrina fosforilada. Lo que pasa es que era solamente un paciente, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron un estudio multicéntrico en el que ahora sí se incluyeron a 74 pacientes trasplantados renales cuya enfermedad renal primaria fue una glomerulosclerosis focal y segmentaria, de los cuales 11 recidivaron. ¿Y qué es lo que vimos? Pues identificamos esto de aquí, que es que vemos que el título de anticuerpo antinefrina en estos pacientes es claramente superior al del resto de sujetos, por lo cual nos indica que pueden estar implicados en la patogenia de esta entidad. Aquí lo que vemos es un resumen, un ejemplo de uno de sus pacientes, que vemos como después del tratamiento de inmunosupresor y de plasmaféresis, los anticuerpos de nefrina disminuyen rápidamente y cuando alcanzan la remisión, esos hallazgos, esos depósitos de la biopsia, vemos como también desaparece, lo cual también es interesante. En aquellos pacientes que remite, vemos también como esos depósitos de la biopsia, del IgG, de la expresión de nefrina, de las HCA, todos ellos desaparecen, ¿vale? Con lo cual es un hallazgo para tener en cuenta, puesto que se está investigando posibles dianas terapéuticas frente a estos anticuerpos. El segundo del apartado de glomerular es un trabajo que no podía faltar porque es un trabajo español, está motivado y está coordinado desde el Centra y bueno, es un análisis que se ha hecho dentro de un estudio mayor que se ha presentado en este congreso y lo que trata de evaluar es el papel de la inflamación celular como factor de riesgo de pérdida del injerto tras la recidiva de la IgA en el trasplante renal. Se considera inflamación como una puntuación mayor o igual a 2 según la clasificación de Adams en el apartado de tubulitis y de inflamación intersticial. Y lo que vimos es lo siguiente, que incluimos a casi 120 pacientes de trasplantados renales con recidiva de IgA demostrada mediante biopsia que habían recidivado tras una mediana de unos 3 años tras el trasplante. Según las variables histológicas, vemos como casi el 20% de los pacientes tenían inflamación y esto era importante porque se correlacionaba con un mayor riesgo de pérdida del injerto o de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Finalmente se hizo un análisis multivariante en el que primero se incluyeron todas las variables histológicas, la clasificación de Oxford y los marcadores de inflamación. Vemos cómo se comporta como un factor de riesgo independiente de pérdida del injerto o de progresión a enfermedad renal crónica terminal, estadio 5, y un segundo análisis donde aparte de los marcadores de inflamación se incluyeron variables clínicas y vemos que se mantiene la tendencia como un factor de riesgo. Con lo cual, bueno, pues importante, ¿no? Y parece que se puede tener en cuenta ya que influye en un peor pronóstico de la recurrencia de la nefropatía por IgA en el trasplante renal. Pasando a los resultados del trasplante, esta charla me pareció muy interesante, sobre todo por la metodología que aplica, porque yo por lo menos la desconocía, y la presentó Bian Dachter, que es la directora del registro de la ERA, y bueno, hace la siguiente pregunta, ¿no? Si los beneficios de experiencia del trasplante se pueden aplicar a todos los subgrupos de pacientes. Y empieza con esto. Generalmente, cuando nosotros evaluamos los beneficios que ofrece el trasplante a nuestros pacientes respecto a permanecer en diálisis o permanecer en lista de espera, hacemos una regresión de Cox, metemos la variable tiempo y buscamos factores de riesgo de supervivencia, de mortalidad para nuestros pacientes. Esto tal vez no sea la forma más correcta de evaluar la eficacia de una intervención como es el trasplante, puesto que podemos incurrir en sesgos. Y ella me ha explicado que es este que tenemos aquí en la cajita roja, que es el sesgo del tiempo de espera. Nosotros, el inicio de seguimiento de un paciente trasplantado, por definición, es posterior a un paciente que ya ha iniciado la diálisis. Y aparte, por este mero hecho, también por definición, un paciente trasplantado renal solo puede morir una vez que está trasplantado. Si en este tiempo es inmortal y si fallece como un paciente en diálisis, como un paciente en lista de espera. Con lo cual nos encontramos con dos sesgos, que es el sesgo de supervivencia y el sesgo del tiempo de espera. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues con una propuesta que es realizando un Target Trial Emulation. Esto lo que intenta hacer es que aplica o trata de trasladar el diseño de un ensayo clínico a un análisis de datos observacionales, con lo cual intentamos mejorar la calidad de estos trabajos aplicando los principios que siguen todos los ensayos clínicos, que son, entre otros, estos tres que tenemos aquí. Los pacientes deben cumplir nuestros criterios de inclusión, se hace una asignación a cualquiera de las intervenciones, que puede ser bien el trasplante o bien permanecer en diálisis, y el seguimiento de todos estos pacientes empiezan a la vez y se alinean. Hay una serie de trabajos recientes que ya han hecho esta comparación siguiendo este modelo. Lo dejo por aquí por si alguno lo quiere consultar más detenidamente y parece bueno que sí que mantiene ese beneficio del trasplante respecto al resto de técnicas. Sin embargo, recordando la pregunta que hacía Ariana, no se centra en estos subgrupos, solamente hacer aproximaciones por edad, y ella lo que quiere, y a poco esto ya ha empezado desde el registro de la ERA, es completar
con una serie de datos que aún faltan y rehacer este análisis siguiendo el Target Trial Emulation. Vemos que España participa activamente reportando datos y nos presenta unos datos de momento preliminares. Hemos visto que se incluyen de momento unos 25.000 pacientes. Tenemos datos según tipo de donante, que serían donantes de criterio expandido, donantes de criterio estándar y según la edad del receptor. Y vemos que en todos ellos los beneficios del trasplante se mantienen respecto a la diálisis. Pasando al bloque de rechazo e inmunosupresión, este bloque sí que es verdad que fue bastante interesante, fue muy extenso, entonces he intentado hacer un resumen de las cosas más importantes que me parecieron. Y fue, bueno, sobre todo en el papel de los inhibidores del complemento en el rechazo agudo mediado por anticuerpos. Marta hizo una revisión y un repaso extraordinario. Y bueno, a pesar de que tenemos un gran arsenal de tratamientos disponibles, son pocos los que han demostrado realmente eficacia. Ahora mismo pues tenemos los inhibidores del factor C1 del complemento, los inhibidores del C1 esterasa y los inhibidores del factor C5, el ya conocido por todos, el polizumab. Según el último documento de consenso de la TTS, que se publicó en 2020, los inhibidores del complemento están considerados únicamente como terapia adyuvante en el tratamiento de rechazo agudo precoz, aquel que se produce en los primeros 30 días tras el trasplante, pero en ninguno de los casos está considerado dentro aún del estándar. Entonces, empezando por los inhibidores del 5, del eculizumab en este caso, tanto en prevención como en tratamiento, lo que vemos es que los trabajos son verdaderamente escasos, N pequeña, tienen poquita potencia estadística, son difícilmente extrapolables a otras poblaciones, algunos de ellos incluso solamente tienen un brazo, no compara con otra intervención, con lo cual no sabemos si es mejor, si es peor, y solamente podemos hablar de seguridad en estos. Y sin embargo, me gustaría detenerme en algo más, que como vemos incluyen 115 pacientes, todos aquellos con DSA, a los que se realiza una profilaxis de rechazo agudo mediado por anticuerpos. 51 de ellos con eculizumab y el resto con el estándar, el tratamiento oportuno en cada caso. Vemos un punto importante de ese trabajo es que 41 de estos pacientes tenían DSA que activaban complemento y el resto no activaban complemento. Lo interesante es que vemos que cuando un paciente que tiene DSA que activa complemento recibe eculizumab, se producen unos cambios en la expresión de estos genes en el estudio molecular de la biopsia, con lo cual nos quiere decir, nos sugiere que un paciente que tenga DSA que active un complemento puede beneficiarse del tratamiento con este tipo de fármacos. En cuanto a los inhibidores del C1, tenemos datos similares que con los inhibidores del C5 y me gustaría nuevamente pararme en este trabajo, que aunque incluye solamente 6 pacientes, son aquellos que no han respondido al tratamiento estándar del rechazo agudo mediado por anticuerpos y todos ellos, como el anterior, tienen DSA que activan complementos. ¿Qué ocurre cuando se le da un inhibidor del C1 esterasa? Pues que mejora el filtrado glomerular, no se observan cambios de la biopsia, aunque los depósitos de C4D sí que desaparecen y casi todos los DSA que activan complementos se reducen o incluso llegan a desaparecer, con lo cual refuerza la hipótesis que hemos comentado previamente. En cuanto a los nuevos conceptos en la prevención, tengo que tener cuidado con el ratón. En la prevención y tratamiento ahora del rechazo crónico mediado por anticuerpos, es verdad que esta ponencia fue larga, fue intensa. Entonces yo me centro únicamente en este caso en el clazakizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6. El ensayo que tiene se incluyeron 20 pacientes trasplantados renales que tenían un rechazo activo mediado por anticuerpos tardío. Todos los pacientes llevaban más de un año trasplantado cuando se incluyeron en el estudio. Y vemos lo siguiente, que es cuando reciben el tratamiento disminuye de forma significativa el título de los anticuerpos, el TSA, el MCI, y que esa tasa de descenso, de deterioro, de filtrado glomerular se enlentece en el grupo que recibe clazakizumab respecto al que recibe placebo. Sin embargo, un dato importante, ¿no? y que preocupó bastante es que hubo un número importante de eventos infecciosos. Más del 20% de pacientes tuvieron eventos infecciosos, ya sea neumonía, pielonefritis e incluso diverticulitis. Algunos de ellos lo que manejaron fue, en vez de la dosis estándar de 25 miligramos, dar la mitad y dar 12,5. Pasamos ahora a la imlifidasa. Sabemos que es una enzima que degrada la inmunoglobulina G, proviene del cetocopiógeno, y lo que consigue es inhibir esa citotoxicidad producida por complemento y por anticuerpos, con lo cual pues, se supone que tiene papel o que puede tener aplicaciones en la terapia de desensibilización. Desde el Eurotransplant, actualmente lo que se está llevando a cabo es un estudio donde se van a incluir pacientes que tienen realmente difícil el acceso al trasplante,
o pueden ser aquellos pacientes que están incluidos en el programa de mismatches aceptables, son pacientes que tienen un PRR de más del 85%, que llevan cierto tiempo en diálisis, con lo cual terapias de este tipo que pueda favorecer una rápida desensibilización, tal vez les facilite, ¿no?, acceso a un riñón válido. Lo que tienen previsto es que una vez que consigan realizar 20 trasplantes, revisarán el proceso, verán los resultados y si estos son favorables, intentarán extender el uso de la operación de linifirasa a otros pacientes hipersensibilizados, pero que no cumplan criteriamente las condiciones del programa de los mismatches aceptables. Y pasando ya al último bloque de infecciones en el trasplante renal, comentaba aquí, como ha dicho Patricia previamente, uno de los ensayos clínicos que se ha llevado a cabo es la administración de nicosamida intranasal como profilaxis preexposición frente a la infección por SARS-CoV-2 sintomática en pacientes renales. Sabemos que es una población vulnerable, la enfermedad crónica es el principal factor de riesgo para el desarrollo de COVID grave. Y la niclosamida es una salicinalida que sabemos que tiene propiedades antihelmínticas frente a la atemia, pero también sabemos que in vitro tiene actividad respecto a distintos tipos de virus, distintos tipos de bacterias. Entonces se ha desarrollado una formulación nasal de administración tópica, que es por donde entra el virus, donde se supone que empieza la replicación, y se hizo la siguiente pregunta: si esto era capaz de disminuir la infección sintomática por el SARS-CoV-2. Y vimos lo siguiente: en este estudio se incluyeron a 1.653 pacientes, de los cuales 655 estaban en diálisis, 622 eran pacientes trasplantados renales y el resto, 374, eran pacientes que estaban inmunodeprimidos, pero por una enfermedad autoinmune como nefrolitis, glomerulonefritis o por lupus. Respecto a los comprimarios, que era esa disminución de la infección sintomática por SARS-CoV-2, como vemos, no hay diferencia entre el grupo que recibió el tratamiento y el que recibió el placebo, por lo cual pues, podemos decir que realmente su administración no es eficaz. Y sin embargo, lo que sí que vimos fue una muy mala tolerancia. Más de la mitad de los pacientes presentaron eventos adversos, afortunadamente pues casi todo leve, pero del tipo de picorrenal, estornudo, molestia, por lo cual bueno, pues muchos de ellos incluso llegaron a suspender el tratamiento. Con lo cual, bueno, pues podemos concluir que la administración de niclosamida intranasal pues no reduce la infección por COVID sintomático comparado con placebo. Y ya para ir terminando, me gustaría dar simplemente unas notas de las nuevas guías de prevención y tratamiento de la infección por el virus BK, que se van a publicar recientemente. Las previas que tenemos son del 2005. Y bueno, aquí se han hecho una pequeña resumen de las mismas. Sobre el diagnóstico, cómo se debe hacer el screening y un pequeño detalle de tratamiento y de ajuste de la inmunización. En cuanto a la biopsia, ¿no?, que es una cosa que siempre nos preocupa mucho cuando tenemos un paciente con copias altas de BK, aconsejan que sea únicamente cuando esté indicado clínicamente, es decir, cuando suba la creatinina, cuando haya alteración de sedimento, proteinuria, hematuria, y que solamente se haga en caso de que mantenga funcional estable en pacientes de riesgo. En otras situaciones, cuando el paciente tiene una carga viral estable o va disminuyendo, no tendría sentido en esos casos realizar una biopsia para descartar una nefropatía por BK. En cuanto al diagnóstico histológico, aconsejan utilizar la atención de SV40 para llegar al diagnóstico de una nefropatía por BK demostrada. Y, sin embargo, también dan el consejo de que se haga de forma rutinaria en todo paciente que se biopsie y que además tenga una viremia por BK detectable. En cuanto al screening, aconsejan hacerlo mediante viremia en plasma y en la frecuencia que sea en torno mensual durante hasta el 9º mes post trasplante y posteriormente cada 3 meses para cumplir los 2 años de seguimiento. Y para terminar, vemos como aquí todas las recomendaciones que se hacen, salvo las 2 últimas, son débiles en cuanto a manejo de inmunosupresión, resto de terapia, pero bueno, al final de cuentas, hasta la fecha es de lo que disponemos y es reducir, en primer lugar, el antimetabolito, que yo creo que es algo que hacemos todos ya de forma bastante uniforme, y el siguiente, pues, reducir los niveles de la carcinorina, un poquito por debajo de lo que tendríamos en el resto de condiciones. Aconsejan también considerar el uso, ¿no?, añadido de inmunoglobulina intravenosa para ayudar un poquito a la relación del virus, y lo que no aconsejan es el uso de citofobir ni del flunamida. Entonces, hasta aquí mi parte, para intentar no seguir teniendo el tiempo, y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Tino. Gracias por el resumen de la parte de trasplante con presencia española, lo cual también claro que nos enorgullece, con el Centro a la cabeza, un grupo muy activo también
en el Congreso Europeo. Como decía, las preguntas serán al final, así que las vamos acumulando. Sigo recordando que se pueden ir enviando a través del chat que está disponible en la misma página web. Doy paso a la siguiente ponente, que es Marian Goicoechea, y que nos va a comentar lo más destacado, en este caso, sobre la nefrología clínica. Cuando quieras, Marian. Hola, buenas tardes a todos y bueno, como mis compañeros, agradecer en primer lugar a GSK por patrocinar esta webinar y por supuesto a la SEM por su invitación. Yo voy a hablar de lo más destacado en nefrología clínica, podría decir lo más destacado, lo que me ha gustado más para mí, porque la verdad que es complicado resumir en 15 minutos todo lo que se ha hablado de nefrología clínica. Me ha gustado mucho el Congreso de Milán, he de decir, y bueno, lo he resumido en estos 4 puntos. Tenía que hablar, por supuesto, de las códigos de enfermedad renal crónica que serán publicadas en el 2023. Voy a hablar de la terapia de reemplazo renal y fracaso renal agudo, la pregunta de cuándo iniciarla. Voy a hablar de poliquistosis y voy a comentar un ensayo clínico, y porque luego Gemma hablará de los ensayos clínicos de glomerulares y un metaanálisis de ensayos clínicos. Bien, pues como sabéis, desde el año 2012 que se publicaron las primeras códigos de enfermedad renal crónica, diagnóstico y evaluación, no se ha publicado ninguna actualización y es el momento en el 2023 de hacer una revisión y publicar, bueno, pues con los datos que tenemos nuevos, sobre todo con las nuevas herramientas para predecir riesgo y con los nuevos tratamientos que han aparecido y que retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica. Evidentemente, se hizo un resumen de lo más importante que va a aparecer en las nuevas códigos, que serán publicadas en una borrador próximamente, pero esto ya lo dijo una de las ponentes, es la punta del iceberg y el documento pues será muchísimo más extenso. La definición de la enfermedad renal crónica no va a cambiar, pero en la clasificación se introduce por primera vez la C, el concepto de CJA, en el cual la C está basado en la causa de la enfermedad renal crónica, que va a ser muy importante. Identificar la causa es esencial con una evidencia 1D, por lo tanto tenemos que intentar, cuando digamos a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, buscar por todos los medios la etiología de esta enfermedad renal crónica, y eso pues lo podemos hacer con las herramientas que ya conocemos, ¿no? Historia clínica, examen físico, evidentemente la situación social del paciente y medioambiental, que también influyen, los test de laboratorio, orina, bioquímica, la imagen, los test inmunológicos y, por supuesto, el estudio genético, que cada vez está cobrando más importancia para saber la etiología de la enfermedad renal que tiene el paciente. También un apartado para los point of care testing, es decir, estos dispositivos que nos permiten medir en primer lugar la creatinina y la albuminuria, en donde está localizado el paciente sin tener que trasladarlo al hospital, y que han demostrado que son seguros y además que muestran una gran eficacia y sobre todo que puede ser un ahorro económico. Incluso en estos point of care, los nuevos dispositivos que ya están utilizando, por ejemplo, y validando las guías NICE, en los cuales ya no solo se mide la creatinina y la albuminuria, sino que también se estima el filtrado glomerular, y que se han validado ya pues, en situaciones como, por ejemplo, aquellos sujetos que van a hacerse una prueba como un escáner con contraste para ver si en ese momento tienen un filtrado glomerular estimado bajo, por debajo de 30, y por lo tanto evitar la nefrotoxicidad por contrastes. Respecto a cómo evaluar la función renal, filtrado glomerular estimado, creatinina, cistatina, aparecen una serie de mapas de pronóstico que cambian mucho con respecto al pequeño y sencillo mapa que conocíamos anteriormente, y en el cual, como veis aquí, se evalúa el riesgo de tanto de mortalidad global como inicio de terapia renal sustitutiva, pero de todos los ítems que componen los eventos cardiovasculares, infarto agudo de miocardio, ictus, fibrilación auricular, etcétera, etcétera. Se hace una tabla primero evaluando el filtrado glomerular estimado medido por creatinina. Aquí os he puesto evaluando creatinina y cistatina y comparando edad por debajo de 65 años, edad por encima de 65 años. Y evidentemente el usar un filtrado glomerular estimado usando creatinina y cistatina pues hace que los riesgos relativos de cada uno de estos pronósticos y en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, tanto en la G como en la A, en la albuminuria, pues sean más similares en la edad.
Una pregunta que siempre nos hemos hecho es si en los pacientes que probablemente ocupen la mayor proporción, ¿no?, que ven en primaria y que muchos de ellos nos derivan a las consultas de nefrología, que están en estadio G3 a 1, si hay un riesgo cardiovascular o riesgo de enfermedad renal crónica. Y se hace una comparación de este estadio con pacientes con un filtrado, como veis aquí, estimado entre 90 y 105, incluso con albuminuria por debajo de 10, que sería esta columna, albuminuria entre 10 y 29, o sea, una albuminuria muy pequeña, y en ese estadio, fijaros el riesgo que es en todos los ítems: mortalidad global, 67% de aumento de riesgo de enfermedad renal crónica o diálisis 5.77, en todos los ítems hay un aumento de riesgo en ese estadio. Por lo tanto, aún este grupo de pacientes, independientemente de la edad, mayores y menores de 65 años, tienen riesgo a todos estos pronósticos. También se habló de las herramientas para pronosticar el riesgo. Ya utilizamos diferentes herramientas, diferentes modelos. Probablemente la más conocida es la de Kidney Failure Risk Equation. Elegir una u otra pues está en lo que el médico prefiera, o en la individualización. No parece que haya una mejor que otra, o por lo menos todavía no hay comparaciones. Sí que hay, bueno, pues, ejemplos de que nos pueden servir para saber cuándo tenemos que derivar al paciente al nefrólogo. Aquí hay un ejemplo de los diferentes estadios cuando utilizamos la Kidney Failure Replacement Therapy Risk, en el cual si el riesgo a 2 años es mayor del 2%, deberíamos ya derivarlo al nefrólogo. Si es mayor del 10%, probablemente una consulta de enfermedad renal crónica avanzada con intervención multidisciplinar, y si es mayor del 10%, perdón, del 20%, prepararlo para el acceso a diálisis trasplante. Respecto a las medicaciones, por supuesto, ISGLT2, evidencia 1A, recomendarán tratar a los adultos con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y un filtrado por encima o igual de 20 y una albuminuria mayor o igual de 200 miligramos. Todos estos pacientes deberán recibir un ISGLT2, y se sugiere, con una evidencia 2B, de tratar a aquellos pacientes con un filtrado entre 20 y 45 que no tengan una albuminuria por encima de 200, o sea, que tengan una albuminuria menor. Respecto al ácido úrico, se recomienda tratar a los pacientes con enfermedad renal crónica y con hiperuricemia sintomática, es decir, que han tenido crisis de gota, con agentes hipouricemiantes, pero no se recomienda o se sugiere, con evidencia 2D por los últimos ensayos clínicos, que no se usen agentes hipouricemiantes en pacientes con hiperuricemia asintomática para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Respecto a la acidosis metabólica, se recomienda tratar a todos los pacientes con enfermedad renal crónica con un bicarbonato por debajo de 18, pero monitorizando, como veis aquí, los niveles de bicarbonato para asegurar que la corrección del mismo no suponga un efecto adverso sobre el control de la presión arterial, sobre el control del potasio, sobre el balance hídrico o el volumen del paciente. Con respecto a la dieta, y a pesar de que las últimas guías Kadoki, que fueron publicadas en el 2020, aconsejan una restricción proteica entre 0,55 y 0,6 gramos kilo día de proteínas en la dieta en los pacientes con filtrado por debajo de 60, las guías KDIGO no van a recomendar esta restricción proteica. Sugieren que no existe evidencia suficiente. Los ensayos clínicos realizados son antiguos, en ellos no se estaban usando ISGLT2, tampoco se estaban optimizando el tratamiento con bloqueantes del sistema renal sin aldosterona, y abogan más para una dieta basada en vegetales, una dieta DAS o dieta mediterránea. Y por último, esta última diapositiva de las KDIGO, en las cuales va a haber consideraciones especiales para los grupos de edad extremos, es decir, para los adolescentes, los niños y los ancianos, y sobre todo también va a haber consideraciones para las mujeres menopáusicas y con las mujeres embarazadas o que van a dar lactancia en relación con las drogas. Pasando al fracaso renal agudo y al inicio de terapia renal sustitutiva, pues bueno, todos tenemos bastante claro que cuando el paciente tiene un fracaso renal agudo severo,
que implica amenazas potenciales para la vida, como son la hiperpotasemia, el edema agudo de pulmón o la acidosis metabólica severa, debemos iniciar, ¿no?, la terapia de renal reemplazo de forma inmediata. También hay general consenso en que las etapas iniciales del fracaso renal agudo no debemos iniciar terapia renal reemplazo, pero siempre había una duda en aquellos pacientes con un fracaso renal agudo estadio K, digo, mayor o igual de 2, que no tienen estas complicaciones amenazantes para la vida, pero que están en situación de que este fracaso renal agudo puede progresar, y la duda era si iniciábamos de forma inmediata la terapia de renal reemplazo o si la posponíamos. El ensayo clínico está aquí, publicado en el New England ya hace unos años, en el 2020, y demostró que randomizando a los pacientes a iniciar de forma rápida, acelerada, en las siguientes 12 horas la terapia renal de reemplazo, no había diferencias significativas con un retraso de esta terapia renal de reemplazo. Además, no había diferencias significativas, como he dicho, en la mortalidad, y además los pacientes que iniciaban esta terapia renal de reemplazo rápida tenían mayor dependencia de diálisis a los 90 días y mayores efectos secundarios en relación a hipotensión y a hipofosfatemia. Bien, pues se han publicado 2 subestudios del Staracchi, que analiza a aquellos pacientes que randomizados que tenían un filtrado glomerular por debajo de 60, o sea que tenían una enfermedad renal crónica previa, con el resultado de que, de nuevo, aquellos pacientes que se randomizaron a la terapia de renal reemplazo acelerada, es decir, en las siguientes 12 horas, tuvieron 3 veces, como veis aquí, mayor riesgo de depender de diálisis a los 90 días, y además no había diferencias en la mortalidad. El otro subanálisis publicado está en relación, del Staracchi, está en relación con el balance de líquidos, si era diferente en aquellos pacientes que iniciaban terapia de renal reemplazo rápida con respecto a la retardada, y como veis aquí, pues en primer lugar vieron que no había diferencias de mortalidad entre aquellos que tenían sobrecarga hídrica en el cuartil 4 con respecto al cuartil 1, y que tampoco había beneficio en relación a la mortalidad, pero sí aquellos pacientes que conseguían un mejor control o balance de líquidos con una terapia de renal de reemplazo rápida, conseguían tener menos días la ventilación mecánica y tener menos días de hospitalización. Este esquema resume un poco lo que debemos hacer ante un paciente con fracaso renal agudo estadio mayor o igual de K, digo, si tiene complicaciones severas potenciales, como he dicho, hiperpotasemia, acidosis metabólica severa de agudo de pulmón. Hay ensayos clínicos que evidencian que hay que iniciar de forma urgente la terapia de renal reemplazo. En el caso de que no haya esas complicaciones severas, pero haya uremia con alteraciones neurológicas y toxicidad urémica, el ensayo clínico aquí KIKI2, que no me va a dar tiempo a comentar, pero que también se presentó ahí resultados, indican que es mejor también iniciar la terapia de renal de reemplazo rápida, y en el caso en que no existen estas complicaciones debemos esperar al menos 72 horas sin iniciar la terapia renal de reemplazo, porque como hemos visto, pues no tiene beneficios sobre la mortalidad y aumenta la dependencia de diálisis a largo plazo. Para terminar el fracaso renal agudo, ya hemos visto cuándo tenemos que iniciar la terapia renal de reemplazo, y nos queda ver cómo, es decir, si con terapias continuas o con hemodiálisis intermitente en este grupo de pacientes en el cual hemos indicado la terapia. Entonces se planteó el ensayo clínico CRACI, que se va a realizar en Francia y que veremos los resultados pues, en los próximos congresos. Paso a la poliquistosis renal. Cada vez hay más evidencias que la reprogramación metabólica en la célula, en el quiste, igual que la célula cancerígena, supone que aumente de forma progresiva el tamaño de los quistes y bueno, alterar esta reprogramación metabólica podría modificar el curso de la enfermedad en la poliquistosis.
Se sabe por estudios experimentales que hay un aumento de la glicólisis aeróbica, un aumento de la glutaminólisis que confiere que esta célula del quiste, este quiste empieza a crecer, y una alteración de los ácidos grasos. Y futuros dianas terapéuticas son fármacos como la 2-deoxideglucosa que impide la glicólisis aeróbica, o la asparaginasa sintetasa que también impide la glutaminólisis. Pero en relación con la disfunción y la alteración de los ácidos grasos, pues parece que la dieta podría tener un papel fundamental en el crecimiento de los quistes, en la poliquistosis renal. Hay ensayos clínicos en animales, en ratones, en la cual la dieta cetogénica inhibe la formación de quiste, y la pregunta es si esto ayudaría al crecimiento de los quistes en los pacientes con poliquistosis. Podemos alcanzar esta dieta cetogénica o bien con un ayuno intermitente que tan de moda está, ¿no?, en la población general para adelgazar, una dieta cetogénica que se podría conseguir aumentando las dietas grasas, no el bacon y los huevos fritos, sino este tipo de grasas, con una reducción masiva de ingesta de hidratos de carbono y una ingesta normal de proteínas. Pues en este sentido se presentan los datos preliminares del Keto ADPKD. Es un ensayo clínico randomizado en el cual se incluyen 63 pacientes poliquísticos randomizados a recibir una dieta estándar, una dieta cetogénica y una dieta de 3 días de ayuno de agua. Los primeros resultados demuestran que el cambio en el filtrado glomerular, como veis, es positivo en la etapa en la que los pacientes toman una dieta cetogénica, con un aumento del filtrado glomerular estimado por creatinina y estimado por creatinina cistatina. Evidentemente, resultados futuros pues verán si esto es eficaz en los pacientes poliquísticos. Presento un ensayo clínico presentado en la sesión de Clinical Trials Late, en el cual utiliza una guanilato ciclasa soluble, un activador de la guanilato ciclasa soluble, que es el rucaciwat, para ver si es eficaz en el control de la albuminuria en pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos y no diabéticos, y con o sin ISGLT2. Bien, la guanilato ciclasa, como veis aquí, es una enzima que tiene 2 subunidades. En la subunidad B hay un grupo M y que activa la conversión de GTP a CGMP, y evidentemente tiene un efecto renoprotector por esta vía. Pero en situaciones de estrés oxidativo se pierde este grupo N y esta guanilato ciclasa pues se inactiva, de tal forma que se pierde su renoprotección. El rucaciwat es un activador de esta guanilata ciclasa que es independiente del óxido nítrico y que específicamente activa el grupo, esta guanilato ciclasa que no tiene el grupo M, y por lo tanto restauraría la activación de GTP en CGMP cíclico. En este ensayo clínico se incluyen 44 pacientes con o sin diabetes y se comparan con placebo, y las principales conclusiones del estudio es que el rucaciwat demuestra un efecto beneficioso en pacientes con enfermedad renal crónica y avanzada, enfermedad cardiovascular, con una reducción significativa de la excreción urinaria de albúmina en pacientes con diabetes, sobre todo, y que tenía la dosis máxima de bloqueantes del sistema renina-angiotensina y SGLT2. Fue bien tolerado y el 80%, porque era un fase 2, alcanzaron la máxima dosis que probaron de rucaciwat, 120 miligramos dosis, y con una pequeña reducción del filtrado glomerular estimado, pero que no fue significativa. Habrá que ver lo que demuestra este fármaco en el futuro. Y acabo con un metaanálisis de ensayos clínicos. Es un metaanálisis de los 66 ensayos clínicos más importantes publicados en los últimos años, en los cuales evalúa el slope o la caída del filtrado glomerular con un marcador subrogado que nos pueda facilitar los endpoints en los ensayos clínicos, y lo compara con los endpoints robustos, como la entrada en diálisis o la caída del filtrado glomerular en un 50%. Este metaanálisis se ha publicado en Nature Medicine el mismo día que se presentó en la sesión de Clinical Trials, y bueno, incluye 2 ensayos clínicos españoles, el de Manolo Praga de la membranosa y el mío de alopurinol. Evalúan
la caída del filtrado glomerular de 3 formas, la caída aguda en los primeros meses, la caída crónica y el total, que sería la suma de los dos, y comparan en 66 ensayos clínicos, de los cuales 28 están realizados en pacientes con enfermedad renal crónica, 21 en diabéticos, 10 en pacientes con glomerulopatías y 7 en enfermedad cardiovascular, que la caída del filtrado glomerular total durante 3 años de seguimiento se correlaciona, como veis aquí, de una forma muy significativa y es muy válida para evaluar pues, la entrada de terapia, al final, ¿no?, del seguimiento, a la entrada de terapia renal sustitutiva o la caída del filtrado glomerular. Por lo tanto, concluye que la caída o la pendiente del filtrado glomerular, la pérdida anual del filtrado glomerular, puede ser un marcador surrogado suficiente para que lo podemos considerar en los ensayos clínicos a realizar en el futuro. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marian. Gracias por tu revisión de la parte de nefrología clínica. Bastante interesante, bastantes trabajos. Enhorabuena por ser autora de ese metaanálisis que es muy interesante y que yo creo que uno de los datos que aporta, porque lo he podido leer estos días, es que efectivamente marca una pendiente de la recta, pero además de la caída del filtrado, pero además muy concreta, o sea, 0.37 mililitros por minuto por año, y lo utiliza como posible marcador. Después lo comentamos en la discusión si quieres, pero yo creo que es, bueno, está publicado en Nature, por lo tanto es un resultado muy importante y además que incluye al conjunto de pacientes con enfermedad renal. Muy bien, pues pasamos a la última ponencia, que va a cargo de Gemma Fernández Juárez, que aparte de ser del Hospital Universitario de La Paz, que ya lo he comentado anteriormente, nos va a hablar de patología glomerular y es una de las coordinadoras del grupo Glossen de la Sociedad Española de Nefrología. Gemma, cuando tú quieras. Muchas gracias, Borja, por la presentación. Muchas gracias a la SEN por darnos la oportunidad de presentar los principales resultados y a GSK por facilitar que esto sea posible. En este año no ha habido demasiadas novedades en patología glomerular, pero las pocas que ha habido es verdad que han venido para la IgA, que es la nefrología o la patología glomerular más frecuente y la que también está más huérfana de tener un tratamiento que sea mínimamente eficaz. En este congreso se presentaron resultados o preliminares o ya terminados de fundamentalmente 3 fármacos: el Spasentán, la budesonida modificada y la combinación, una nueva combinación de un anti-APRIL y un anti-BLyS. Los resultados del Spasentán son resultados que ya están publicados en el Lancet en mayo de este año. Se incluyeron pacientes diagnosticados por biopsia de IgA. Todos los ensayos clínicos que les voy a mostrar a continuación tienen unos criterios de inclusión muy parecidos, pero filtrado mayor de 30 con proteinuria mayor de 1 gramo a pesar de tratamiento óptimo con bloqueo del sistema renina-angiotensina y una tensión arterial razonablemente bien controlada. Estos ensayos clínicos fueron todos ellos realizados antes de la incorporación de los SGLT2 como lentecedores de la progresión renal y por tanto en la mayor parte de ellos pues no se optimizó esa otra parte que conocemos es muy valiosa para esta patología. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir Spasentán 400 gramos o Irbesartán 300 gramos, siendo el endpoint primario la reducción de la proteinuria a las 36 semanas y el secundario el número de pacientes que alcanzaron remisión completa definida como una proteinuria mayor de 0,3. Los resultados del estudio fueron muy buenos. El Spasentán consiguió una reducción de la proteinuria del 50% frente al 15% de la conseguida con los ARA2 y los pacientes que alcanzaron ya solo en el tiempo de evaluación proteinurias por debajo de 0,3 fue del 6% frente al 3%. Es verdad que siempre existe cierta sombra en relación a los inhibidores de la endotelina, puesto que algunas veces no son bien tolerados porque producen edema periférico o hipotensión importante y realmente en este ensayo clínico hubo diferencias entre el Spasentán y el Irbesartán en cuanto a porcentaje de estas dos complicaciones, aunque mucho menor de lo reflejado o de lo publicado para otros
análogos de la endotelina. El resto de efectos adversos fueron bastante similar porque es un fármaco en general muy bien tolerado. De hecho, este ensayo clínico ha propiciado que el fármaco sea o tenga indicación por la FDA de forma rápida y se está evaluando actualmente a través de la EMEA. La empresa que probablemente llevará este fármaco ofrece la posibilidad de utilizarlo como tratamiento compasivo en España. El segundo ensayo clínico o prolongación de ensayo clínico que se presentó fue el Nefecon, la prolongación del Nefecon. En el estudio previo, los pacientes con unos criterios similares a los que he dicho previamente y que ya tenían un óptimo bloqueo del sistema renina-angiotensina fueron aleatorizados a recibir placebo o Nefecon, que es una budesonida oral modificada de tal forma que es resistente al paso gástrico duodenal y llega prácticamente de forma inalterada hasta la parte distal de la unión del ilion terminal, donde se encuentran las placas de Peggy y donde se sintetizan buena parte de las IgA1 tipo 1 que están galactosidadas de forma incorrecta y que forman parte de uno de los genes necesarios para que se desarrolle la nefropatía IgA. En el estudio previo se observó que el tratamiento con la budesonida modificada disminuía de forma significativa la proteinuria cuando se comparaba con el grupo placebo, y en este estudio marcado en la zona sombreada se pretendía ver el efecto del Nefigan a los 9 meses a largo plazo después de haber retirado la medicación. En el estudio se observó que el efecto antiproteinúrico se mantenía durante 3 meses más, se veía una reducción adicional de la proteinuria hasta el mes 12, pero que a partir de este punto la proteinuria comenzaba a subir, aunque en la conclusión del estudio que fue que a los 24 meses, fecha de final de la observación, la proteinuria no había subido hasta la situación en la que el fármaco había sido comenzado. Hemos dicho antes que la budesonida, en términos de filtrado glomerular, el descenso de proteinuria supuso una menor pérdida de filtrado glomerular. Ya desde el mes 3 se observa un ascenso del filtrado glomerular con una caída posterior en paralelo al grupo placebo, pero la pérdida final de filtrado glomerular fue alrededor de 5 mililitros minuto en los 2 años. Perdieron menos filtrado glomerular el grupo tratado frente al grupo que recibieron placebo, y esta diferencia fue de 5 mililitros en 2 años, lo que es lo mismo, una diferencia de 2,5 mililitros al año. Y este beneficio se observó tanto en aquellos pacientes que tenían una proteinuria más modesta. El criterio de inclusión fue de 1 gramo y por tanto aquellos que tenían entre 1 gramo y 1,5 gramos, se vio que el efecto sobre el filtrado glomerular existió y fue significativo, aunque fue quizá un poco mayor en los pacientes con proteinuria mayor de 1,5 gramos. Aunque la budesonida es una forma de esteroides modificada, en los efectos secundarios sí que se observaron algunos de los efectos secundarios que clásicamente se adjudican a los esteroides, y hubo un mayor porcentaje de edema periférico, de peor control tensional, de calambres y de acné, también sensación de cara de media luna. A pesar de que el número de efectos adversos de forma global fue mayor en el grupo de Nefigan, el número de efectos adversos graves no fue diferente entre el grupo de Nefecon y el grupo placebo. De hecho, en esta charla que ofreció Rosana Copo en relación al tratamiento de la IgA, hizo un ejercicio de comparar los efectos secundarios de la prednisona en los 3 grandes ensayos en los que se ha evaluado esta estrategia terapéutica en la nefropatía IgA. Ella comparó solamente los efectos adversos graves, y estos efectos adversos graves ocurrió solo en el 1% de los pacientes tratados con Nefigan, ninguna infección severa y ninguna causa de muerte, frente al 11% de efectos adversos severos en el testing y 33% en el STOP-IgA. También la doctora Copo, aunque el estudio testing es un estudio que ha sido publicado
ya hace unos meses y cuyos resultados no se han presentado en este estudio, sí que nos presentó algunos datos adicionales que todavía no se habían publicado. Sí sabíamos que el estudio testing es un estudio que evalúa el tratamiento con esteroides en pacientes con IgA, un poco en rescate a lo que el Stop AG nos había dicho previamente, en el que los esteroides no tenían ningún valor en la práctica clínica y que iba un poco en contra de lo que nosotros vemos diariamente en nuestras consultas, que hay algunos pacientes bien seleccionados en el que los esteroides pueden ir bien. Pues el testing decidió volver a evaluar los esteroides en esta nefropatía y realmente este estudio tuvo que ser finalizado precozmente porque los efectos adversos en el grupo tratado con esteroides pues eran inasumibles y el estudio se cerró precozmente. Pero los autores debieron ser bastante pertinaces y decidieron cambiar un poco el protocolo del estudio y en lugar de utilizar dosis de 0,6-0,8 miligramos kilodía, decidieron emplear dosis de 0,4-0,3 miligramos kilodía como dosis de inicio e iniciar la profilaxis con Septrin en todos los pacientes para evitar la infección por neumocistis. Pues con este nuevo protocolo de dosis más reducidas de esteroides y con profilaxis observaron que el tratamiento con esteroides disminuía el evento primario que describieron como reducción del 40% del filtrado glomerular en aquellos pacientes tratados con esteroides frente a aquellos pacientes que eran tratados con tratamiento estándar, bloqueo del sistema renina angiotensina y con no un aumento importante en los efectos secundarios. Y esto, que es un aspecto, es lo novedoso del estudios testing, es que nos dan resultados a largo plazo, no solamente a 12 o 24 meses, que es lo que nos suelen dar la mayor parte de los estudios. En la gráfica de arriba se observa cómo ha ido la proteinuria. La proteinuria en los pacientes tratados con esteroides bajó de forma significativa y como ya vimos en el estudio del Nefigan, incluso después de haber suspendido el tratamiento con esteroides, el descenso de la proteinuria se mantuvo, pero más allá del mes 24, que es donde se detuvo el estudio del Neficon, la proteinuria comienza a aumentar y de hecho al mes 36, a los 3 años, el efecto del tratamiento con esteroides había desaparecido y la proteinuria se había igualado frente a los pacientes que no recibieron esteroides. En cuanto al filtrado glomerular, vemos que también en los tratados con esteroides hay una mejoría inicial del filtrado y posteriormente las curvas se mantienen paralelas, pero más allá del mes 48, más allá del mes 4, el filtrado glomerular empieza a igualarse con los pacientes que no recibieron tratamiento con esteroides. Esto nos debería hacer reflexionar en que probablemente el tratamiento con esteroides no es una decisión o no es un tratamiento único en la vida de los pacientes con IgA, porque la IgA es una enfermedad crónica y deberíamos ofrecer un tratamiento crónico a una enfermedad que es crónica y probablemente en algunos pacientes, o al menos en la mayoría, el tratamiento debería ir dirigido a tratamientos puntuales, pero a lo largo del tiempo. Este es un ensayo clínico que tiene un abordaje absolutamente diferente y distinto. Es la evaluación de tratamientos biológicos frente a la IgA. Hay un ensayo clínico previo realizado por la Clínica Mayo en el que nos dijeron que el uso de rituximab, el primer biológico que estuvo a disposición de los nefrólogos, no tenía ningún efecto sobre la evolución de la nefropatía IgA. Pero ahora tenemos más tratamientos biológicos. Tenemos el anti-BLyS, que el belimumab es el que conocemos porque está aprobado para la nefropatía lúpica y muchos de nosotros estamos participando en ensayos clínicos anti-APRIL. Sabemos que tanto el BLyS como el anti-APRIL, bueno, en concreto el BLyS es un inhibidor del receptor BLyS presente en la célula B inmadura, pero también tiene efecto frente al receptor TACI o ante el BCMA presente en las células B madura y en las células plasmáticas. El APRIL tiene efecto no el anti-BLyS, pero sí frente a los otros dos. La idea de este fármaco que aúna el bloqueo de los dos receptores es conseguir una deplección o una modulación más sostenida y sustancial
de las células B y por tanto formar menos cantidad de IgA1 erróneamente galactosidada, formar menos inmunocomplejos y porque estos inmunocomplejos se depositen menos dentro del glomérulo y que se pare el daño glomerular que se induce en esta forma de enfermedad glomerular. Bueno, el ensayo clínico es un ensayo clínico fase 2 en el que un grupo fue tratado con placebo y los otros 3 grupos con dosis crecientes del nuevo fármaco que, como he comentado previamente, es un bloqueante dual del BLyS y del APRI. Los criterios de inclusión muy parecidos a los anteriores, bloqueo óptimo del RAS, proteinuria mayor de 0,7, filtrado mayor de 30 y ya aquí sí que incluyen o al menos permiten el uso de inhibidores de los SGLT2. Como es un fase 2, pues el único criterio endpoint es la reducción de proteinuria. Y ellos lo que observan es por intención de tratar una reducción de la proteinuria del 35% y cuando hacen el análisis por protocolo una reducción de la proteinuria del 43%. Actualmente hay en marcha un ensayo clínico fase 3 para probar este nuevo fármaco en la nefropatía IgA. Aunque el tiempo de evolución o de seguimiento es muy poco, apenas 36 semanas, 6 meses, vieron que este descenso de proteinuria se traducía en una mejoría en la pérdida de filtrado glomerular, que en tan solo 6 meses la diferencia fue alrededor de 6 mililitros minuto entre los 2 grupos que recibieron tratamiento. Pasamos de enfermedad y nos vamos a la nefropatía C3. Es una enfermedad en la que España tiene un papel de liderazgo en cuanto a la generación de conocimientos y de hecho hubo un simposium de C3 en el que 2 de los 3 conferenciantes fueron españoles. La primera de ellas fue Elena Goicoechea. Elena nos habló de que aunque el C3, la glomerulopatía C3 es sabemos, la desregulación del complemento es la causante de todo el daño, según hemos ido conociendo, solo en el 20% de las glomerulopatías C3 la causa que existe por detrás de esta desregulación de la vía alternativa del complemento es una causa genética, siendo los genes que fundamentalmente se afectan en este daño glomerular el factor H, la C3 y las proteínas relacionadas con el factor H. De hecho, a partir de casos familiares, ya dentro de la C3 se están describiendo 2 tipos de C3 claramente diferenciadas, aquellas que tienen en ganancia de función del factor H y aquellos que tienen pérdida de función y que estos afectan fundamentalmente a los genes relacionados con el C3 y con las proteínas relacionadas con el factor H. El siguiente conferenciante en C3 fue el doctor Praga. Él hizo un repaso sobre cuáles son los principales patogénicos de la glomerulopatía C3. Como dije antes, solo el 20-25% de las C3 tienen una causa genética que lo explican. La mayor parte de las causas de C3 son autoanticuerpos los responsables de esta forma renal y estos autoanticuerpos en su mayor parte son anti-C3-NEF en el 80% de los casos cuando se tratan de formas DDD y el 40% de las que llamamos nefropatías C3, que son aquellas que en el microscopio electrónico no tienen los depósitos electrodensos. Aparte del C3-NEF, que es sin duda el autoanticuerpo más frecuente en esta forma de daño glomerular, existen otros autoanticuerpos, el C5-NEF o los antifactor H, antifactor B, que son de interpretación mucho más difícil, puesto que están presentes también en población sana. Existe, por otro lado, otro grupo cuya frecuencia todavía no está bien determinada de glomerulopatías C3, que son aquellas que debutan en la edad más tardía, a partir de los 50, de los 60 años, y en el que parece que una gamapatía monoclonal está detrás de este daño glomerular en la mayor parte de los casos.
Aunque todavía no está establecido bien cuál es el mecanismo, parece que alguna de estas inmunoglobulinas anormales actuarían como un autoanticuerpo frente al factor H que desregularía la vía alternativa del complemento, y la forma de desarrollar sería, o la forma de expresarse sería en forma de glomerulopatía C3. La pregunta es si realmente este diagnóstico etiológico, o si esta forma de clasificar la glomerulopatía C3 de forma etiológica en estas tres clases nos serviría para tratar a los pacientes. Y la respuesta es muy gallega, sí y no, porque en este estudio, que es un estudio clásico ya de la Glossen, se vio que el uso de mofetil-micofenolato servía o era útil tanto en aquellos pacientes en los que se había descrito una variante patogénica genética, como en aquellos pacientes en los que el causante era un anticuerpo. Lo que sí está claro es que en aquellas formas en las que hay detrás una enfermedad hematológica subyacente, el tratamiento debe ir dirigido al clon responsable de la enfermedad hematológica. Aquí vemos cómo la supervivencia renal está muy ligada a la respuesta hematológica, y la respuesta renal es prácticamente presente siempre cuando ocurre la respuesta hematológica. La C3, independientemente de la causa final que produzca la disregulación, el caso es que existe una disregulación, y por tanto los fármacos que nos ayuden a matizar o a regular esta disregulación probablemente también tengan un papel beneficioso. En este sentido, no soy capaz de decirlo, el pegcetacoplan, que es un inhibidor de la C3, y el iptacopan, que es un inhibidor del factor B, han demostrado tener un factor antiproteinúrico en ensayos clínicos fase 2 y que se habían presentado en congresos preliminares. Pero a mí me ha resultado muy llamativo cómo en trasplantes renales, utilizando biopsias de protocolo en pacientes tratados con iptacopan, un inhibidor del factor B, en apenas 12 semanas de tratamiento los depósitos de C3 desaparecían prácticamente por completo de la biopsia renal. Ahora hay en marcha ensayos clínicos fase 3 con este fármaco en esta enfermedad, y esperemos resultados que vendrán muy pronto. De lupus se dijo poco, pero querría destacar dos estudios que se presentaron en una sesión de comunicaciones orales de lupus. Este que es de un estudio francés del Necker, en el que estudian 99 pacientes de lupus con ancestros africanos. Sabemos que el lupus en los pacientes africanos tienen un pronóstico mucho peor que en los pacientes caucásicos, y ellos hipotetizaron que probablemente la APO1 era el gen de la APOL1 era el responsable de este mal pronóstico. Ellos genotiparon a los pacientes según la presencia o ausencia de este gen, y observaron que efectivamente aquellos pacientes afroamericanos que no eran portadores de este gen tenían una evolución renal muy parecida a la que vemos en población caucásica, y por el contrario aquellos pacientes con lupus portadores de esta mutación eran portadores de la misma. Por tanto, no sería fuera de contexto el pedir una APOL1 en aquel paciente lúpico que está siendo refractario al tratamiento inmunológico. Y para terminar, dos palabras de este estudio que también se presentó en este simposium dedicado monográficamente al lupus, y que fue seleccionado como uno de los 10 mejores abstracts presentados en toda la IDTA. Es un estudio realizado por el grupo Glossen, en el que se compararon las características clínicas e histológicas de más de 150 lupus, comparando aquellos que tuvieron un debut clásico a la edad joven y aquellos que tuvieron un debut a la edad tardía, por encima de los 50 años. Los pacientes con debut tardío tenían una mayor carga de morbilidad cardiovascular, se presentaron con peor función renal, y también tenían una mayor
una mayor daño crónico en las lesiones de la biopsia renal. Aunque recibieron una inducción similar y de mantenimiento, no hubo diferencias en cuanto a la supervivencia renal, pero sí que hubo una peor supervivencia del paciente en aquellos de edad más avanzada, de 50 años, porque tuvieron un mayor número de muertes relacionadas fundamentalmente con infección y neoplasia. La conclusión final del estudio es que probablemente deberíamos acomodar la estrategia terapéutica inmunosupresora también a la edad del paciente. 2 palabras para decir que el máster está abierto, la 8ª edición, que quien queráis concursar para la beca, el plazo termina el día 30 de junio. Termino, puesto que soy la última ponente, animando a todo el mundo, a todos los nefrólogos españoles, a participar en la próxima ERA, que será en Estocolmo en el 2024, que seguro que nos traerá datos apasionantes en aquellas cosas que todavía tenemos grandes huecos de conocimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gemma. Bueno, y enhorabuena por la parte que te toca respecto al grupo Glossen y también por la ponencia de nefropatía membranosa en esa sala plenaria gigante y llena de gente, en una ponencia que hiciste de manera excelente. Han llegado algunas preguntas, como no puede ser de otra manera, teniéndoos a vosotros aquí a través del chat, así que yo voy a ir directamente hacia ellas. Yo creo que el estudio más importante, y lo siento por el resto presentado allí, aunque a nosotros nos convenza porque ya sabíamos estos resultados, es el estudio CONVINCE. La primera pregunta es para Patricia. Te la voy a modular un poco, pero ¿estamos un poco obsesionados con los 23 litros? O sea, con poner ese límite de 23 litros de transporte convectivo, y el que tiene un poco menos no se beneficia de la online. Y claro, si quieres nos das un apunte sobre el Modern y su diseño. Me parece una pregunta muy oportuna. Yo creo que estamos obsesionados con las cifras en general, ¿no? Yo creo que es lo que salió ya en el MADER. A mí este estudio, que todos lo esperábamos, pues no me ha contado nada nuevo, pero sí que hubiera sido un batacazo que no hubieran salido los resultados como han salido, ¿no? Y bueno, pues ellos ya jugaban a ganar, porque ya sabían que tenían que ser 23 litros, ¿no? Yo no creo que haya que obsesionarse. Es en lo que se ha demostrado que mejora o disminuye la mortalidad en un 40%, que es una barbaridad. Pero si tú tienes un paciente que no puedes llegar a esos 23 y te quedas en 20, 21, 22, eso seguro que es mejor que dializarle con alto flujo. Y lo que está por ver, que esperemos que nosotros podamos dar luz, es si en ese paciente que no conseguimos los 23 litros, lo que tienes que hacer es ponerle en una diálisis expandida, que es, por ahora los datos que apuntan al MADER es que la morbimortalidad es similar en un brazo y en otro, aunque hay que llegar al final del estudio. Pero desde el punto de vista fisiopatológico parece que estás eliminando moléculas medias y medias grandes que van a tener una gran repercusión en mortalidad cardiovascular, en ingresos, en infecciones, en un montón de patologías, sin considerar otras que son más banales, pero que para el paciente tienen mucha importancia, como es prurito, síndrome de piernas inquietas, etcétera, fatiga postdiálisis. No sé si solo respóndeme, sino a lo que te voy a preguntar, pero ¿no te parece un poco antiguo hablar de volumen convectivo a secas? ¿No debería estar ajustado para el peso? Totalmente, a superficie. Habría que ajustar la superficie corporal. Lo que pasa es que es mucho más fácil tirar así, ¿no? Nosotros lo ajustaremos en los que están en online a superficie corporal porque hemos recogido peso y talla, pero es mucho más fácil en un estudio de no sé cuántos mil pacientes pues ir a cosas gordas. Yo tengo la sensación de que el CONVINCE, que se han gastado un montón de dinero, ya os digo, de fondos europeos y fondos de la industria, podía haber afinado más con tantos medios, ¿no? Porque haber cogido algunas otras variables, lo de la hipotensión, que lo hicieron muy bien en el ESOL, aquí no hay mención alguna, me parece que es un tema muy importante porque es la complicación más grave. 2 preguntas, bueno, un comentario a Tino sobre la niclosamida, que yo es un ensayo clínico que me quedé un poco muerto, si lo puedo decir así, con los resultados. Me encantó que se contara porque es un ensayo clínico negativo y yo creo que ese sesgo de publicación hay que abordarlo, y hay que abordarlo cada vez más para, bueno, aunque sea para eliminar posibles ensayos clínicos que estén en marcha o diseños nuevos con unos eventos adversos descomunales. Ya lo has contado tú, con epistaxis, dolores nasales. Bueno, los que estábamos allí viendo, la verdad que nos entró un poco la risa con este asunto. Pero hablando de COVID, si nos puedes dar una línea de
¿qué tenemos para tus pacientes, que son los más difíciles, ¿no? Los trasplantados? Ahora mismo el COVID ya sabemos que no tiene nada que ver. Alguna cosa se ha hablado en el Congreso sobre algunos agentes antivirales, algunos anticuerpos monoclonales. Vosotros tenéis experiencia recién publicada con la 5ª dosis de la vacuna y habéis medido anticuerpos. La pregunta es súper concreta. ¿Crees que los pacientes trasplantados, y Gemma, igual te pregunto a ti ahora también sobre esto, y los que reciben inmunosupresión con anti-CD20, por ejemplo, la pauta anual de vacuna es demasiado prolongada en el tiempo? Bueno, respondo yo, si quieres. Primero tú y luego Gemma, si quieres, con un mínimo comentario, porque luego voy a ir a ella. Ahora mismo, nosotros efectivamente con la administración de la 5ª dosis lo que hemos visto es una tasa de conversión bastante alta, de más del 90%. Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos que ver cuánto tiempo tardan en ir eliminando esos anticuerpos. Nosotros, como ha sido todo en los últimos meses, estamos valorándolos, realizaremos controles de serología para ver contra el título de anticuerpos que tardan, pero bueno, de momento... desde la última vez de la 4ª y la 5ª dosis creo que se puede mantener la pauta anual, no sé. Sí, yo lo digo por la depleción tan grande que hay de anticuerpos. Gemma, ¿tú qué opinas en los que reciben Ritux y estos? Yo es que creo que no es lo mismo todas las inmunosupresiones, o sea, que no es lo mismo el micofenolato, el tacro que el anti-CD20. Es que el anti-CD20 no te produce respuesta vacunal 1, 2, 3, 4, 5 dosis. Entonces, el problema es que los pacientes que tenían Ritu y que se lo hemos podido quitar para sustituir por otro fármaco, por otro inmunosupresor, la experiencia es la de Tino. Pero en aquellos pacientes en los que te parece que el rituximab es su mejor elección, tienes que asumir el riesgo, porque es que estos pacientes no hacen respuesta con anticuerpos, sea la pauta, al menos en las pautas que hemos utilizado o con las vacunas que hemos utilizado hasta ahora. Los anti-CD20 es un inmunosupresor, es un inmunomodulador diferente al resto en cuanto a su respuesta inmunológica a vacunas. De hecho, la recomendación es esperar hasta 5 meses después del Ritu para que hagan mínimos anticuerpos. Sí. Y Tino, quería hacerte otra pregunta también de respuesta breve. Has hablado un poco del rechazo crónico. Yo creo que eso es una situación difícil de tratar en el paciente trasplantado. Cuando se ensayan este tipo de anticuerpos monoclonales, ¿se hacen biopsias de protocolo para ir viendo los resultados? En este en concreto, como eran pocos pacientes, y realmente fue una sesión bastante larga, me parece a mí que no... Creo que habían hecho biopsia, pero no encontraron diferencia en la tasa de los cambios, ¿sabes? Pero no te sabes decir ahora mismo, pero te digo, en este... Lo digo, bueno, de cara a monitorizar la respuesta, incluso al propio diagnóstico, pero luego a monitorizar la respuesta de estos anticuerpos, porque además son tan caros y que pueden tener tantos efectos, y más en el paciente trasplantado, que tú lo has contado muy bien. Sí, lo que se ha hecho era eso, un enaltecimiento de la tasa de filtrado glomerular, pero claro, tener en cuenta eso que ahora hay un ensayo más grande también con el canakinumab, que se ha incluido más de 300 pacientes, está en fase 3, pero ese vamos a esperar a ver qué tal va. Con este eran 20 pacientes, era un poquito, y bueno, lo que vimos era eso, una reducción del título del MCI, de los DSA, y ya está, y el enaltecimiento de la tasa de la pérdida del filtrado glomerular. Muchas gracias. Marian, preguntas concretas también para ti. En cuanto a los ensayos clínicos, que es que a mí me hace muchísima gracia, la Kiki o el Start Iki o alguno de estos que lo que hacen es aleatorizar a los pacientes a recibir antes o después diálisis, que normalmente suele ser una técnica continua. En los pacientes críticos en general, mi sensación es que se tiene que utilizar la diálisis cuando se tiene que utilizar la diálisis, y nadie mejor que el nefrólogo para hacer eso. Pero cuando tú comentas que hay pacientes que se quedan dependientes de diálisis, que así es como lo ponen los estudios, que se quedan con una enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis, sobre todo los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿a ti no te da la sensación de que eso tiene que ver con el balance negativo que le hacen a esos pacientes y que no está bien hecho? ¿O qué otros mecanismos se postulan como para que el paciente pierda la función renal residual si no es ese? Claro, es que en cuanto le metes una técnica continua, lo primero que haces es casi eliminar la poca diuresis que tiene, y eso está claro, entonces eso debe de influir. Lo que es verdad es que
hay un grupo de pacientes en los cuales, si no tienen, lo que hemos dicho, unas complicaciones que todos sabemos que hay que dializarles. Si el paciente está en anuria, va a tardar 24 horas en tener hiperpotasemia de mago de pulmón, está claro, pero ahí hay un grupo de pacientes en la que quienes trabajamos o hemos trabajado, porque yo no hago guardias con la UCI, es verdad que la tendencia era, ¿no?, en cuanto el paciente empieza a disminuir el ritmo de diuresis, como encima son unidades de críticos en los cuales el balance de líquido que le quieren poner es muy elevado, pues utilizar la técnica de reemplazo renal para incluso conseguir que ellos le puedan aportar otros líquidos para conseguir otros objetivos. Entonces, a mí me parece que es en ese grupo de pacientes en el que mi conclusión es que se debe esperar, ¿no? Y que, hombre, más de 72 horas en oligoanuria, como ponen aquí, pues probablemente no tenga sentido, pero que no debemos poner esas terapias continuas, y eso lo debemos manejar en nefrólogo, y desgraciadamente pocos hospitales lo manejan. Y la tendencia, incluso en mi hospital, en el cual lo manejamos nosotros, es que eso no se acepta en las unidades de críticos. A mí, entonces, estos resultados los he contado porque me llaman mucho la atención. Entonces, lo que hacen es eso, o sea, le quitan en un paciente ya con una lesión renal, cuando le eliminas la poca diuresis que es la transición de un fracaso renal agudo encima de una enfermedad renal crónica, pues probablemente no se consigue y acaba en terapia renal crónica. En cuanto a las guías Cadigo 2023, yo no vi esa presentación, lo que sé es lo que tú has comentado, me dejan un poco frío, me parece que no hay mucha actualización, y si puedo decir una concreta, me parece la inclusión de la cistatina para la estimación del filtrado. Venimos a vueltas con la cistatina en tu hospital, que yo conozco muy bien, está disponible desde hace más de 10 años la cistatina, no se utiliza todavía universalmente. Sabemos los pacientes en los que hay que utilizarlo, pero ya tenemos algunos datos muy concluyentes en el que al menos se debe combinar en las fórmulas, CKD-EPI concretamente, cistatina y creatinina. ¿Te convence? ¿Crees que ya se debe universalizar? Pues es que a mí me dejaron igual de fría que a ti, porque lo oí. Y es que, o sea, no he puesto las diapositivas donde recomiendan la medición del filtrado glomerular, porque no dicen nada. Dicen, oiga usted, que sepa que hay unas limitaciones de uno, que hay unas limitaciones de otro, pero no se mojan. Y solo en las tablas estas que he puesto aquí, en los mapas de riesgo, pues hablan que evidentemente estimarlo con tanto creatina como cistatina, pues iguala el pronóstico, ¿no?, en los pacientes con el mismo estadio y la misma albuminuria. Entonces, eso es la única conclusión, porque las diferentes, lo he visto varias veces, por decir, es que no dice nada claro. Había diapositivas de recomendaciones en una evidencia, pero no se mojan, no dicen específicamente. Deberíamos usar mejor el filtrado glomerular estimado con creatina y cistatina, sobre todo en un grupo poblacional en el cual el medido por creatinina tiene muchísimos gaps, no se mojan. Entonces, claro. Y además es un poco pues lo que sabemos, porque claro, poner SGLT2 1A cuando ya lo han dicho todas las guías del mundo, pues no, o sea, no creo que... Entonces, a mí también me dejaron, es verdad, que dijeron, no, esto es la punta de iceberg, esto va a salir en un draft, lo revisaremos, no sé lo que dicen, pero no se mojaba nada. Pero si es que, claro, yo es que creo que las fórmulas que se utilizan para estimar el filtrado glomerular no pueden ser universales. Si es que en cada región del mundo las personas son diferentes y, por tanto, debemos aplicar criterios diferentes para esto. Pero es verdad que las recomendaciones que la elijas y luego que sepas que no, en determinadas poblaciones puede no ser válida, entonces que utilices la otra. Esa es tu recomendación. Sí, y luego, Gemma, ¿alguna pregunta que ha llegado al respecto? Yo te la voy a reformular un poco. Hemos visto los resultados del NEFIGAR. Yo también creo que este es el estudio más importante de los que has contado, aunque ya la budesonida empieza a estar implantada en la práctica clínica habitual. ¿Nos la podrías posicionar? Es decir, paciente con IgA que tiene un IECA, un ARA2, le añades un ISGLT2, yo creo que es que eso ya... Y a partir de ahí... ¿cuándo? ¿Solo a los pacientes de riesgo? ¿A todos los pacientes y casi no tiene efectos adversos? Hombre, yo creo que en la IgA tenemos un gran problema y tú de alguna forma lo has vislumbrado, y es que no sabemos qué pacientes son los que realmente van a progresar. Es decir, todo el mundo estamos de acuerdo que una proteinuria mayor de 1 gramo es un factor de riesgo para progresión. En los ensayos clínicos se les olvida siempre incluir la microhematuria, que no es opinión personal, muchos estudios también han evidenciado que añaden un valor negativo a la progresión del paciente. Es decir, que un paciente que mantiene proteinuria mayor de 1 gramo, a pesar de un bloqueo óptimo del sistema renina-angiotensina, de un bloqueo óptimo con los SGLT2, que ya los tenemos
fármacos universalmente disponibles serían candidatos a plantear tratamiento inmunosupresor. El Nefigan hasta ahora yo creo que estaría situado por encima de los esteroides, a menos que sea una forma rápidamente progresiva en la que probablemente esteroides son un poco más rápidos, porque buena parte del efecto que tiene el Nefigan, o la falta de efectos secundarios graves del Nefigan es que tiene un efecto local y no sistémico, y en ese sentido va a favor del Nefigan, pero no olvidemos que en el glomérulo hay inflamación, las células mesangiales que reciben esos inmunocomplejos, con lo cual el corticoide sistémico aporta un valor añadido que al paciente que lo necesite puede ser un paso superior o un paso adicional al Nefigan, pero probablemente el Nefigan yo lo posicionaría como un paciente con más de 1 gramo de proteinuria, sobre todo si tiene microhematuria a pesar del tratamiento anterior. Y no olvidemos el Spasentán. El Spasentán yo creo que es un antiproteinúrico excelente. Yo lo veo pues como otro SGTL2, como otro ARA2. Es verdad que la empresa que lo desarrolla lo ha querido focalizar en 2 enfermedades, la IgA y la focalisegmentaria. La IgA con resultados muy buenos, como hemos visto en los primeros resultados que presenté, pero también estamos un poco expectantes por el precio, que no va a ser del nefroprotector habitual, sino que va a ser más en la línea de un inmunosupresor de los caros. Como todavía esa información no la tenemos, vamos a ser cautos, pero desde luego en el tratamiento conservador o tratamiento no inmunológico habría ya que situar el Spasentán como una posibilidad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucha proteinuria y menos microhematuria. Y además con cierta protección si le añades un SGLT2 de los efectos adversos, que ya tenemos resultados de algunos trabajos que precisamente ofrecen una visión sobre esto. Queridos compañeros, hemos acabado, habéis estado excelentes todos. Nos han llegado muchísimas preguntas al chat, la mayoría de ellas felicitándoos a los 4. Gracias por ceñiros al tiempo, por supuesto, mil gracias a la Sociedad Española de Nefrología, organizadora del evento, y a GSK, que ha patrocinado el mismo a través de una beca no condicionada. Esperamos que os haya gustado mucho. Como decía antes, buenas tardes en España y buenos días en Latinoamérica. Hasta luego.